se le cita de nuevo al mes. ¿Cuál es la dificultad que encontramos ahora mismo? Es que los recién nacidos salen de alta a las 48 horas. Entonces ahí caemos dentro de lo que son los falsos negativos, ¿verdad? Como le había mostrado, ¿verdad? El tiempo a las 48 horas no es el ideal, pero bueno, si no le hacemos las automisiones en la maternidad, yo creo que corremos riesgo de perder más niños. Entonces la idea es citarla al mes y hacer como un call center. Le llamamos a los niños para que asistan a su cita al mes. Al mes volvemos entonces a repetirle, si ese niño no tiene ningún factor de riesgo, sale del protocolo. Si no pasa el niño sin factores de riesgo, pasa directamente a los potenciales evocados auditivos de tronco, diagnóstico. Los niños sin factores de riesgo que pasan van a tener un control a los 3 meses. En principio dijimos que va a ser un control clínico y a partir de ahí vamos a determinar si van a ir o no a potenciales evocados auditivos y si no pasan, si ya van a ir directamente al diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico de una hipoacusia sensorio-neural y no pudimos identificar ningún factor de riesgo, esos niños van a ir a un test genético, ¿sí? La idea es aplicar el test de genético y aquellos niños con factores de riesgo a los cuales ya se le haga el diagnóstico de hipoacusia, bueno, directamente van al tratamiento. Dentro de lo que es el test genético, vamos a intentar identificar el gen GJB2, que está en el cromosoma 3 de la conexina 26, que es uno de los genes que se afecta con mayor frecuencia en hipoacusias de tipo genético. Y hacia ahí vamos, o sea, hacia dónde vamos, ¿verdad? A lograr hacer una asociación entre lo que es el screening audiológico y el screening genético. Bueno, a mí me tocaba hablar también toda la parte de tratamiento, pero me pareció más significativo presentarle unos casos de pacientes. El año pasado, hace 2 años, se crea el Centro de Implantación Coclear en el Hospital de Clínicas y gracias a una donación del Ministerio de Salud se logran implantar 4 de nuestros niños ya diagnosticados, 2 en edades de 2 años y los otros 2 sí eran más grandecitos. Pero bueno, este es uno de los más pequeñitos y estamos a 5 meses de su implantación. Escucha. El mismo, Paulina, para que tengamos respuesta correcta. Ahí primero se le condiciona. Muy bien. No entiende muy bien qué tiene que hacer. Otro. Solo, a ver. Muy bien. Otro. Solo. Muy bien. Otro. Más. Muy bien. Otro. Al escuchar. Vete al más agudo, al 1. Vete al más agudo, al 1. Vete para atrás. Vete para atrás. Ahí a 5 meses él hace una identificación correcta en realidad no es un estímulo sonoro, es un estímulo eléctrico. El implante coclear lo que hace es suplir la función de esa cóclea y envía estímulos eléctricos más que sonoros. Entonces él identifica bien y nosotros logramos gracias a eso poder calibrar bien ese implante coclear. Y bueno, esta es la parte donde él empieza. ¿Cómo se dice? Grande. Chiquito. Muy bien. Grande. Chiquito. Bueno, este es un niño de 2 años con hipoacusia sensorio-neural profunda. A 5 meses de su implantación, él ya logra reproducir ciertas palabras, si bien él ya tenía bastante lectura labial.
y estos test después se le hace tapando la boca y él logra reproducir cierto número de palabras ya. Entonces, bueno, como conclusión les dejo a ustedes concluir si les parece o no importante el despistaje. Yo creo que sí. De hecho, en el 2015, a finales del 2015, presentamos un proyecto de ley para intentar hacer lo que es el despistaje a nivel nacional, pero la verdad que fue rechazado, no pasó en Cámara de Senadores, pero bueno, yo creo que a partir de estos trabajos donde tratamos de representar verdaderamente cuál es la población afecta y poder demostrar estos casos, bueno, yo creo que ahí no van a hacer más caso los de arriba. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Yo creo que podemos hacer ahora las preguntas para la doctora Valentina. El otro tema es bien diferente, ¿verdad? ¿Alguien quiere alguna aclaración? ¿Dónde se realizan esos estudios? ¿Y el costo? En el ámbito privado, o sea, hay varios lugares que realizan las autoemisiones acústicas. El costo es elevado, lastimosamente. Depende mucho de repente de la cobertura de los seguros médicos. Yo calculo que si esto sale y es un proyecto de ley, tiene que hacerse a todo recién nacido sin ningún costo, como el test del piecito. A eso apuntamos. Pero actualmente sí tiene un costo elevado. Debe estar más o menos por 300.000 guaraníes, sí. 400. 300, Sí. 400. Fundación Visión también hace. Sí, Fundación Visión creo que tiene. ¿Cómo se llama? Oír Paraguay. Oír Paraguay, ya. Sí. Bueno, se dan cuenta que... Sí, en la cátedra estamos haciendo. Sí, en la cátedra es gratis. Sí, por favor, ¿cuáles han sido las razones esgrimidas para rechazar el proyecto y por qué filtros debe pasar para ser aprobado o rechazado? Bueno, las medidas, si me pregunta por qué se rechazó, no le puedo dar así a ciencia cierta porque yo tampoco no entendí muy bien. Una de las senadoras dijo que por qué teníamos que hacer si la culpa era de la mamá que no hacía bien sus controles prenatales. O sea, no sé, por qué se rechazó, no sé. Le vamos a pedir al doctor Salín que se abandere con este, ¿sí? A eso me voy a referir, que este grupo que está trabajando en este despistaje tiene que motivar a las distintas sociedades médicas, como la pediátrica en particular, y como la pediátrica la viene haciendo constantemente en comunicados a la población en general, de tal modo que las distintas sociedades representen una medida de presión a lo que usted dice a nivel de Senado, que se maneja políticamente las cosas, el dinero va para otras cuestiones y no para las cuestiones tan importantes como estas, ¿eh? Tendría que ser un programa a nivel nacional del ministerio. Al ministerio le interesa tener ciudadanos aptos, ciudadanos que puedan desarrollarse, ciudadanos que puedan producir, invertir. O sea que es un tema que tenemos que tomar como a nivel nacional, de sensibilizar y seguir así. Tenemos una ley de apoyo a la estimulación oportuna, pero si hay sordera o hay hipoacusia severa, el problema es tremendo para la persona. Le aísla de todo el mundo. Es una persona encima, nadie le tiene paciencia a un sordo. A un ciego todo el mundo le tiene lástima y le ayuda, pero con el sordo se despacienta, nadie le entiende, le echan del trabajo, no. Es un problema impresionante la hipoacusia y la sordera. Yo creo que
Comité de Pediatría Social te va a picanear. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Creo que nos estimula mucho más para seguir haciendo algo más por nuestros niños. Hay una pregunta. Sí. Claro. Estas cirugías que se hicieron de implante, que usted dijo que fueron el año pasado, ¿hay alguna posibilidad de que en este año 2017 se vuelvan a hacer cirugías en niños que necesiten el implante? Tenemos el compromiso del ministro, ¿verdad? Cuando nos entregó los 4, de que sí, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo lobby es para más implantes. Es un dispositivo costoso. Pero ahora mismo en el centro de implantación tenemos 60 niños estudiados. En realidad tenemos una lista de selección más que porque en Brasil y Argentina es una lista de espera, no es una lista de selección. Ellos inclusive están implantando bilateral. Nosotros tenemos que seleccionar los mejores candidatos. La verdad que ¿Cuánto aproximadamente es el costo del implante? el implante está a $33,000 más o menos. Sí, claro, pero de repente, dentro de lo que es las medidas, eso es con impuestos. Nosotros le solicitamos al Ministerio de Hacienda que se liberen impuestos y así abaratar más costos. ¿Y cómo hace alguien que ya tiene ese diagnóstico por los potenciales evocados, ¿verdad?, de llegar al programa de esta lista de 60 para poder hacerse la cirugía de implante? ¿Cómo acceden? Sí, ¿cómo uno hace la cátedra? Uno debe ir nomás, nosotros debemos enviarle a los pacientes. Sí, de hecho es así. Está el consultorio general y del consultorio general automáticamente pasan conmigo. Ah, sí. O sea que... Dale. Muchas gracias. Bueno, un gran compromiso para los pediatras de tal manera a usar siempre el otoscopio, a hacer el diagnóstico de una otitis y a saber tratar una otitis media aguda supurada, porque vemos desde donde estamos en el hospital de clínicas, donde finalmente vienen a parar todas las complicaciones del país, cómo no se trata bien una otitis. El compromiso es de la atención primaria, es de los pediatras y después de los otorrinos. Gracias, Valentina. Tenemos el segundo tema. Voy a tener el placer de presentarle al doctor Osvaldo Vera. Osvaldo es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Fue residente del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Juárez de México, en México DF del 2011 al 2015. Es especialista en cirugía oral y maxilofacial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, el CONASEM. Es cirujano oral y maxilofacial de la Fundación TESAI, Ciudad del Este. Es coordinador del curso de posgrado de cirugía oral en el Sistema de Educación de Excelencia en Asunción. Es jefe de cátedra de cirugía bucal y anestesiología de la Universidad del Pacífico. Es autor y coautor de artículos internacionales de la especialidad y es mi hijo. Adelante. Muy buenas noches para todos. Antes que nada, el agradecimiento a la doctora Díaz Esquivel por la invitación y a ustedes por su presencia. Vamos a empezar un poquito este tema que ya es un poco más conocido y más desarrollado, sin embargo no deja de ser algo bastante frecuente dentro de nuestra práctica profesional. Para empezar, vamos a describir un poquito el remedio quirúrgico del año 950, donde se mencionaba la utilización de machaque de goma con clara de huevo para hacer el bermellón
sutura de seda y si no se descompone, entonces volver a untar con la misma masa. Esa era la técnica que se utilizaba para reparar el labio fisurado anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el protocolo de manejo quirúrgico de pacientes con fisura labio-alveolo-palatina. Si del labio leporino hablamos, que es lo que normalmente, ¿verdad?, conocemos o la forma en que nos expresamos ante esta situación, tenemos que recordar que el leporino se refiere a lo perteneciente o relativo a la liebre, según la Real Academia Española. Por lo tanto, esta es la imagen que nos tendría que venir a la cabeza, ¿sí? No es un labio fisurado como nosotros lo conocemos. La hendidura es un corte en una superficie cuando no llega a dividirlos del todo, y la fisura es una hendidura de un hueso que no llega a romperlo. Entonces, fisura, hendidura, algunos dicen que es el término correcto fisura, otros que es el término correcto hendidura. Sin embargo, hoy en día se utiliza mucho el término ya de fisura labio-alveolo-palatina, involucrando todas las estructuras que puede llegar a afectar esta patología. Dentro de la clasificación de fisuras faciales, craneofaciales y laterales faciales que nos regaló Paul Tessier ya en el año 76, nosotros tenemos algunas que se corresponden precisamente con la fisura labio-alveolo-palatina, ¿sí? Sin embargo, sabemos que tenemos diferentes tipos de fisuras a nivel facial y por lo tanto esto puede repercutir tanto en tejido blando como en tejido duro, ¿sí? De todas estas fisuras, la fisura labio-alveolo-palatina es la más frecuente precisamente, ¿sí? Esta sí sería una fisura tipo labio leporino, donde tenemos una fisura de la línea media. Esta paciente acude a consulta precisamente porque todavía tenía algunas secuelas de esta patología, con una fisura bastante importante a nivel palatino, y aquí nosotros podemos ver que inclusive en la tomografía, además de que se ve la presencia de la fisura en la línea media, también hay una pérdida de lo que sería el tabique nasal o la línea del Vomer. Eso sí es característico de una fisura de la línea media, ¿sí? Sin embargo, en una fisura labio-alveolo-palatina, normalmente el Vomer está presente, aunque con una desviación en mayor o menor medida. Y ahora sí vamos a entrar ya un poquito a hablar de esto, que es la fisura labio-alveolo-palatina, que es la malformación más frecuente, ¿sí? Tiene una incidencia de 1 por cada 850 nacidos vivos en México, 1 por cada 1000 en raza negra y 1 por cada 500 en japoneses. En Paraguay se menciona que aproximadamente 1 por cada 700, sin embargo tampoco existe una estadística específica al respecto. En México se identifican 9.6 casos nuevos por día de fisura labio-alveolo-palatina. Las características que vamos a encontrar: 70% de las fisuras del labio se presentan en hombres, ¿sí? 80% es unilateral, y de esas fisuras unilaterales el 70% es del lado izquierdo. Algunos le hacen alguna asociación a la posición, a la compresión intrauterina y demás, pero realmente no hay nada demostrado con respecto a esto, ¿verdad? Que crece más de un lado que del otro, todos sabemos eso. Entonces, básicamente no hay una demostración clínica, ¿sí?, específica de cuál es la causa exacta de por qué se presenta más del lado izquierdo. Sin embargo, sigue siendo predominante. Y otra característica importante es que el 70% de los labios hendidos se asocia a paladar hendido, y el 85% de los bilaterales se asocia a paladar hendido. Y existen 104 síndromes que se pudieron describir con presencia de labio y paladar hendido. Entonces, es bastante alto el índice de asociación, no solamente de la característica clínica facial, sino además también de poder indagar a si no existe alguna patología sistémica que pueda estar repercutiendo en estos pacientes. Por otro lado, tenemos el paladar hendido, que es más frecuente en mujeres. Entonces, la asociación es el labio en el bigote del hombre, el paladar en las mujeres, ¿verdad? Es donde podemos saber que tenemos mayor presencia del paladar fisurado o del labio fisurado.
Por lo general la hendidura es completa, ¿sí? Y el 86% de los casos se asocia a labio fisurado bilateral y existen 215 síndromes que pueden estar asociados precisamente a la fisura palatina, ¿sí? Entre ellos, la secuencia de Pierre-Robin, anteriormente síndrome, hoy en día secuencia de Pierre-Robin, donde sabemos que existe un retraso en el crecimiento mandibular, por lo tanto un retraso también en el descenso de la lengua, que se interpone y nos produce una fisura donde se ve perfectamente la impronta, ¿sí?, de esa lengua, a diferencia de la fisura labial-alveolo-palatina, donde a pesar del descenso de la lengua no llegan a fusionarse los procesos palatinos. Síndrome de Goldenhar también está asociado en muchos casos con la fisura, ¿sí? Y el síndrome de Down también tiene alguna asociación significativa, entre otros como el síndrome de Apert, síndrome de Cruzón y demás, ¿sí? Riesgo de recurrencia desde el 3.5% hasta el 40% cuando ambos padres tenían labio y paladar fisurado. O sea, hay un alto componente hereditario dentro de esto, ¿sí? ¿Y por qué nos importa esto? Precisamente porque a veces aparece un paciente con el hermano donde podemos encontrar patología del labio y paladar en ambos, ¿sí? Las causas más frecuentes, siempre el culpable es la aspirina, ¿verdad? Se le menciona la aspirina como uno de los principales inductores de esta patología. Sin embargo, también la vitaminosis, como bien sabemos, y algunos medicamentos, como ejemplo la talidomida. La talidomida, dentro de sus propiedades teratogénicas, ¿verdad? O sea, dentro de sus patologías secundarias o efectos secundarios, sabemos que si solamente tiene el labio paladar fisurado, realmente sería el menor de los problemas, ¿verdad? Pero igual siempre hay que hacer mención de esto y no olvidar de que se trata de una patología multifactorial. Entonces, independientemente de que la mamá haya iniciado con una planificación familiar, con suplementos vitamínicos, con cuidados, con no fumar, no tomar, no sabemos realmente si es que el niño puede llegar a tener o no esta patología, ¿sí? Recomendación de literatura, Remedio Amargo, donde se habla precisamente en forma novelesca, por supuesto, ¿verdad?, de los efectos de la talidomida. Vamos a hacer una breve reseña nada más de la embriología para llegar después al tratamiento. Esto es del Museo de Medicina de la UNAM, donde podemos ver perfectamente los dos tipos de osificación, la osificación intramembranosa y la osificación condral, endocondral, pero recordar que a nivel facial, el cartílago de Meckel y el cartílago pálato cuadrado nos guían el crecimiento del maxilar y la mandíbula, pero no forman parte de esas estructuras, ¿sí? Solamente sirven como andamio. A los 28 días, 29 días se produce el fenómeno que nos lleva al desarrollo de las estructuras bucofaciales, ¿sí?, que es la ruptura de la membrana bucofaringea. Para nosotros esto es fundamental para que haya un cambio en la presión hidrostática dentro de la cavidad bucal y se vayan desarrollando los arcos faringeos, ¿sí? Y así es como vamos a ir viendo el desarrollo, donde el proceso frontonasal se va fusionando, ¿sí?, con los procesos maxilares, se van desarrollando los procesos nasales internos y externos que van a pasar a formar posteriormente parte de la línea media, la columnela, el filtrum nasal, ¿sí?, y las paredes laterales del labio. El labio superior, ¿sí?, que se va formando, como les decía, por mesodermización, y el segmento intermaxilar. Esto es súper importante también, porque de este segmento intermaxilar se forma la premaxila, donde está el filtrum precisamente, ¿sí?, las crestas filtrales, los 4 incisivos temporales y permanentes, y el paladar primario o hasta el agujero palatino anterior. El paladar secundario, sin embargo, se forma por una prolongación de esos procesos maxilares y empiezan en forma vertical. Posteriormente, por un fenómeno de turgencia o de aposición de tejidos, se van haciendo horizontales hasta que se empiezan a fusionar en la línea media después del descenso de la lengua. Si esto no ocurre, es precisamente lo que nos puede llevar a un retraso
en esa fusión y entonces es cuando tenemos nosotros la presencia de una fisura, ¿sí? Y nosotros tendríamos que entre las 8 y 10 semanas iniciar ese punto de contacto entre los segmentos del paladar para que posteriormente se vayan fusionando tanto hacia la parte anterior como en la parte posterior. Y a las 12 semanas, algunos mencionan que a las 14 semanas tendría que estar totalmente fusionado. O sea, es tan matemático este proceso que cualquier retraso nos puede llevar a la presencia de una fisura o no, ¿sí? Y nuestro diagnóstico, por supuesto, se va a realizar ya posteriormente a ese tiempo. ¿Cuál es el problema con el cual nos encontramos? A veces la madre lastimosamente no sabe todavía que está embarazada al primero o a veces hasta el segundo mes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos pretender que haya tenido un control prenatal, que haya tenido su cuidado de dieta y demás? Es bastante difícil, entonces por eso es que sigue siendo tan frecuente además de otras causas. ¿Cuál es la fisiopatología del labio y paladar fisurado? La fisura palatina, por un lado, y la insuficiencia velofaríngea son las dos causas principales, donde la fisura palatina permite una comunicación oronasal, ¿sí? Esa comunicación oronasal hace que haya reflujo, por supuesto, hacia la nariz, infecciones recurrentes de vías respiratorias, paso inclusive del alimento hacia el oído, ¿sí? Tenemos otitis, por eso es que en un momento dado participan los otorrinos con nosotros para colocar tubos de ventilación, ¿sí? Y la insuficiencia velofaríngea nos lleva a una incapacidad para hacer presión negativa. Por lo tanto, tenemos una succión ineficaz y una alimentación inadecuada. Cuando el paciente o cuando la mamá más bien se educa para darle una buena alimentación y un cambio de posición al momento de amamantar, se logra en algunas ocasiones una técnica de alimentación adecuada y se suple este problema. Pero en la mayoría de las veces terminamos con problemas de alimentación donde tenemos un reflujo nasal de alimento, una aerofagia excesiva y un trabajo excesivo para succionar. El reflujo nasal de alimento nos puede inducir inclusive hasta una neumonitis química. La aerofagia excesiva, una regurgitación y cólicos, además, como decíamos, también del paso, por supuesto, hacia la cavidad nasal del alimento, y el trabajo excesivo para succionar nos lleva a un cansancio, una alimentación incompleta y por ende una baja de peso, una desnutrición de nuestro paciente, ¿sí? Cuando hablamos de la patología del labio en general, además del efecto, ¿verdad?, que tiene como esfínter el labio para hacer esa succión, la ventaja que tenemos es que a pesar de la dificultad, normalmente se logra una buena alimentación, a diferencia de cuando está presente una fisura palatina, donde no tenemos ninguna posibilidad o mínima posibilidad de hacer una buena succión, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estas patologías? Bueno, Victor Boon, 1930, sin embargo sigue vigente esta clasificación, nos mencionaba solamente las fisuras palatinas, donde el paladar secundario puede estar afectado. En la tipo 2 afecta hasta el paladar primario, pero es una fisura incompleta. La tipo 3 es unilateral completa y la tipo 4 una bilateral completa. Algunos ejemplos: una úvula bífida es un remanente de una fisura labio-alveolo-palatina. La gran suerte de este paciente es que no requiere ningún tipo de tratamiento, ¿verdad?, excepto una interconsulta con otorrino por las amígdalas hipertróficas, pero hablando con respecto a la fisura labio-alveolo-palatina no tenemos ningún tratamiento que darle. A partir de aquí sí, donde tenemos el paladar secundario afectado o inclusive donde podemos tener una deficiencia importantísima del crecimiento maxilar por la falta de fusión de los procesos palatinos. La otra clasificación, que es la que más se utiliza hasta hoy en día, aún con ciertas modificaciones, es la de Kernahan y Stark, que fue modificada por Millar agregándose lo que se refiere al piso nasal. Ellos lo que hicieron es una descripción gráfica, ¿sí?, donde podemos observar aquí hasta qué punto está afectado y nosotros podemos marcar. Entonces esta clasificación es muy fácil de entender. Si nosotros tenemos afectado solo el paladar blando, si tenemos afectado paladar blando y duro, este sería el agujero incisivo, ¿sí?, el paladar primario, alveolo, labio y nariz. Entonces gráficamente es más fácil y muy aplicable y por eso sigue vigente esta clasificación.
¿Cuál es el equipo multidisciplinario con el cual nosotros tenemos que contar para tratar estos pacientes? Pediatra, nutrición, trabajo social, psicología, ortodoncia, ¿sí? Prácticamente entramos todos, ¿verdad? Estos pacientes, como sabemos, no son pacientes a los cuales vamos a ver una vez y solucionamos el problema. Son pacientes a los cuales nosotros, que no estamos habituados como ustedes, tenemos que hacerle el acompañamiento durante todo el proceso de crecimiento e ir interceptando esos problemas, ¿sí? Los cirujanos maxilofaciales particularmente no estamos habituados a eso. Normalmente nosotros leemos al paciente 1 o 2 veces y ya, ¿verdad? Sin embargo, aquí es todo un proceso donde prácticamente nos casamos con nuestros pacientes para poder hacerle ese seguimiento adecuado con todo el equipo que va a trabajar, ¿sí? ¿Y cuáles son las etapas de reconstrucción de las deformidades del labio y paladar hendido? La hendidura labial se repara normalmente después de las 10 semanas, ¿sí? Esto sigue siendo una regla vigente. Actualmente se le llama todavía la regla de los 10, donde tenemos que tener 10 semanas, 10 libras, ¿sí? O sea, 4,5 kilos aproximadamente, y por lo menos 10 de hemoglobina en un hemograma. Algunos inclusive le agregan a no tener más de 10.000 de glóbulos blancos por el hecho de las infecciones recurrentes y demás, donde tenemos que postergar la cirugía en ese caso, ¿verdad? ¿Sí? En un momento dado se llegaron a desarrollar algunas técnicas inclusive de reparación intrauterina del labio fisurado, ¿sí? El profesor Fernando Ortiz Monasterio de México era uno de los promotores precisamente de esta técnica. Finalmente se vio que la cicatrización, a pesar de ser excelente, no distaba mucho de los resultados que se obtienen cuando el paciente ya cumplió con un cierto pesaje, ¿sí? Y que ya está en mejores condiciones para recibir este tratamiento. Entonces se dejó otra vez de lado por todos los riesgos que implica ese tipo de cirugía. Inclusive también ahora se estila hacer entre la 3ª y la 4ª semana, pero volvemos a lo mismo, no existe una diferencia significativa en cuanto a la cicatrización y las secuelas que puedan quedar, ¿ok? Pero sí está visto que en la medida en que pasa el tiempo, el defecto se va haciendo mucho mayor. La reparación de hendidura palatina coincide normalmente con la primera articulación de palabras de nuestro paciente. Se trata de evitar que vaya adquiriendo esos hábitos, se hace interconsulta con otorrino, porque generalmente va acompañado de la colocación de estos tubos de ventilación, como les decía. El colgajo faríngeo solamente se hace en pacientes los cuales tienen algún defecto en el desarrollo del lenguaje o tienen una incompetencia velofaríngea, dependiendo de el patrón de cierre velofaríngeo que tienen. La reconstrucción alveolar, que es lo que más estamos haciendo hoy en día, también es indicado hacer entre los 6 y 9 años. ¿Cuál es la idea? Que nosotros tengamos suficiente hueso al momento de que los caninos desciendan, ¿sí? Porque si no tenemos hueso al momento de que descienden los caninos, descienden dentro de la fisura y automáticamente son dientes perdidos. Y como saben, en el desarrollo facial, los caninos son súper importantes para darle forma, ¿sí? Al rostro. Entonces nosotros tendríamos que estar trabajando antes precisamente para darle ese colchón de hueso que necesitamos a nuestras piezas dentarias. Posteriormente, la cirugía ortognática, una vez que se ha terminado el crecimiento y desarrollo de ese paciente, ¿sí? Para minimizar cualquier tipo de recidiva que pueda existir. La rinoplastía, que se hace normalmente después de la madurez esqueletal, y si el paciente fue tratado por un equipo multidisciplinario, normalmente se espera al final de la cirugía ortognática si fuera necesario. La modificación del labio o los retoques, por decir así, las revisiones del labio, se pueden hacer antes de los 5 años o bien ya una vez terminado el proceso de crecimiento. Depende de la gravedad de la secuela que tenga el paciente. Y vamos a ver algunos ejemplos. La queiloplastía por la técnica de Tennyson y Randall, ¿sí? Después de esta vinieron muchas modificaciones con los mismos principios. Hoy en día hay tantas técnicas como fundaciones de labio y paladar fisurado hay, ¿verdad? Cada uno tiene otra vez su modificación, su técnica, su punto, su sutura específica. Pero la de Tennyson y Randall sigue siendo la base para esto, ¿sí?
donde el principio es medir el surco filtral del lado sano y reproducir matemáticamente, ¿sí?, con unas mediciones el lado enfermo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es marcar los puntos tanto de base nasal como de cresta filtral, medir y hacer reproducir posteriormente durante la cirugía con unos colgajos triangulares para elongar ese labio, ¿sí? Asimismo, también hacemos una tunelización de la porción del bermellón para que quede con un mejor volumen del labio. Y este es nuestro resultado final, ¿sí? Entonces, si nosotros ganamos una mejor longitud del labio, por supuesto que después por la retracción cicatrizal puede ser que durante el crecimiento se vayan igualando, por decir así, ¿sí? Entonces es mejor que quede un pequeño exceso, ¿sí?, a que quede una pequeña deficiencia, por supuesto. La técnica de Millard, que también fue modificada hace poquito por Asensio, ¿sí?, es de rotación y avance, donde se hace una rotación del segmento sano y un avance del segmento enfermo para poder modificar la posición muscular. En sus inicios, Le Mesurier lo que describía era solamente la adhesión de los tejidos a nivel del epitelio, lo cual no era suficiente. Se veía que había mucha recidiva y además también el patrón muscular no era el adecuado. Sin embargo, una vez que nosotros hacemos una reposición muscular, ¿sí?, automáticamente tenemos una mejor función. Y está indicado en fisuras amplias y en fisuras bilaterales, ¿sí?, donde nosotros podemos hacer, como les decía, una rotación del segmento sano y un avance del segmento enfermo, como para tratar de compensar esto. Y aquí es donde tenemos nuestro inconveniente. Muchas veces nos quedamos con una longitud muy limitada o a veces un poco corta de tejido, ¿sí? Este es otro caso donde es una fisura bilateral, ¿sí? Se le pone unos tutores precisamente por el colapso alar y el tejido de filtrum y de columnela que tenemos es mínimo. Entonces probablemente este paciente va a tener que volver a pasar por una segunda cirugía de modificación labial, pero por lo menos ya vamos a devolverle parte de esa función. Y este segmento de la premaxila, que aquí parece solamente una protuberancia de tejido, es súper importante, ¿sí?, porque ya nos tocó ver casos donde le sacaron ese tejido para poder hacer un mejor cierre, ¿ok? En la palatoplastía, donde nosotros hacemos la técnica de Bouardil-Kilner, ¿sí?, básicamente lo que hacemos son unos colgajos donde quedan el pedículo de la arteria palatina descendente como nuestra principal fuente de vascularización para nuestros tejidos. Y la técnica de von Langebeck con la de Furlow combinadas, en donde no se desinserta la parte anterior, esto se da mucho para paladares incompletos, y la técnica de Furlow que menciona hacer unas zetaplastías, ¿sí?, una doble zetaplastía en la parte de paladar blando para poder enviar lo más atrás que se pueda al tejido y el velo, el velo del paladar quede suficiente, ¿verdad?, que no tengamos precisamente esa incompetencia velofaringea de la que hablábamos hace rato, ¿sí? En cuanto a la reconstrucción alveolar, como les decía, sigue siendo el gold estándar la utilización del injerto de cresta ilíaca, ¿sí? Hoy en día lo que hacemos, por supuesto, ya es utilizar plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina, inclusive proteína morfogenética. Aquí todavía no tuvimos casos con proteína morfogenética por una cuestión de costos, ¿verdad? Está aproximadamente entre $3.000 y $3.500 por cada centímetro cúbico del material. Nuestros pacientes que son de escasos recursos tienen nula posibilidad de acceder a eso. Entonces, como les digo, sigue siendo el gold estándar la utilización del injerto de cresta ilíaca, pero sí combinado con un poco de fosfato tricálcico para darle un poco de volumen y con fibrina leucoplaquetaria, que es, como sabemos, tiene todos los componentes y tiene parte de esa proteína morfogenética que nos va a ayudar a una mejor calidad de hueso, ¿sí? Este es otro caso, una paciente que les quería mostrar también adulta, ¿sí?, que operamos hace poquito, donde se ve el defecto importante que hay por la falta de tratamiento precoz, ¿sí? Tuvimos que hacer una reparación del piso nasal, ¿sí?, reparación del paladar, colocar suficiente injerto y ver la posibilidad de colocar algún implante dental. ¿Por qué? Porque ya se perdieron varias piezas dentarias por culpa de esa ausencia de hueso de la cual les comentaba hace rato,
¿sí? Por eso es importante llegar a tiempo. La cirugía de revisión de secuelas, ¿sí? Como esta, donde hay cicatrizaciones deficientes, inclusive a esta niña se le había abierto la primera herida quirúrgica. Entonces hacemos otra vez modificaciones y a las 2 semanas tenemos ya una elongación del labio. Otra de las secuelas muy comunes es precisamente la comunicación oronasal, donde después de hacer la activación de aparatos ortodóncicos se expresa más la fisura, ¿sí? En ese momento se puede hacer el cierre de la fisura nasoalveolar y además también el cierre de esta fístula por medio de la técnica de colgajo lingual. Es la técnica que mejor resulta. También tuvimos oportunidad de hacer algunos casos con matriz dérmica acelular. Sin embargo, en boca lastimosamente no tiene una muy buena respuesta. En cirugía plástica se usa mucho para no tener que tomar injertos de piel. Y aquí en boca, por la contaminación de la zona y demás, por la falta de adhesión de nuestro material, lastimosamente sigue siendo ideal la utilización del colgajo lingual, ¿verdad? Donde nosotros a las 3 semanas probamos la vascularidad de nuestro tejido y después se puede remodelar perfectamente, pero ya sin tener ese problema de paso de líquidos de boca a nariz y viceversa, ¿sí? Se pierde entre un 5 y 8% la sensibilidad gustativa, o sea, no hay una afección tan importante como muchas veces se cree. Y finalmente la cirugía ortognática, ¿sí? Que esto es lo más apasionante para nosotros los cirujanos maxilofaciales, donde tratamos los tratamientos, donde tratamos las deficiencias, de crecimiento maxilar o los excesos de crecimiento mandibular. Este es un video donde se hace el descenso de maxilar, y vamos a hacer una posición más anterior, ¿sí? Una reposición más anterior de nuestro maxilar. En pacientes sanos se puede avanzar hasta 10 milímetros el maxilar, en pacientes fisurados solamente 4 o 5. ¿Por qué? Porque la fibrosis cicatrizal del paladar nos puede llevar a crearle nosotros la incompetencia velofaríngea contra la cual nosotros estamos luchando, ¿sí? Y esta sería la osteotomía sagital, que es donde hacemos el retroceso precisamente de lo que no alcanzamos a avanzar con los maxilares, ¿sí? Entonces se hace una osteotomía a nivel de la rama mandibular, ¿sí? Que termina en la escutadora pregoníaca, respetando por supuesto el nervio dentario inferior, el paquete vasculonervioso dentario inferior, para poder compensar precisamente, si nuestra deficiencia sagital era de 8 a 9 milímetros y solo podemos avanzar 5, entonces tenemos que retroceder los otros 4 que nos falta la mandíbula, ¿sí? Y aquí está nuestro paquete respetado y nosotros ahí tenemos la garantía de que a pesar de una parestesia transitoria, posteriormente se va a dar una recuperación de entre 93 y 97% de esa sensibilidad del labio y de piezas dentarias. Y ya nuestra fijación con material de osteosíntesis, y entonces logramos el resultado. Y esta es la última paciente que operamos hace unos meses también, y aquí es donde quiero rescatar lo de la importancia de la premaxila. Esta era la deficiencia que tenía esta paciente a nivel sagital, y sin embargo, ausencia de premaxila, injerto de hueso. ¿Por qué? Porque la mamá refiere que al momento en que le hicieron la queiloplastía primaria, el cirujano plástico retiró la premaxila porque estaba muy protruida, ¿verdad? Entonces le dejamos sin los 4 incisivos y la ortodoncista tuvo que hacer de canino incisivo, de premolar lateral y así posteriormente para poder restituir la función masticatoria por esa ausencia de piezas dentarias. Y este es el resultado que logramos, y como decíamos, los retoques nasales y la cirugía de rinoplastía es ideal hacerlo después de la cirugía ortognática porque nosotros vamos a modificar las estructuras básicas, ¿sí? Este es nuestro equipo de trabajo. Aquí el doctor Rubén Ayala Semidey, cirujano maxilofacial del Hospital de Emergencias Médicas, la doctora Mercedes Martínez del Hospital de IPS, y yo que ando deambulando por esos hospitales también. Nos vamos también al Hospital de Luque para hacer una que otra cirugía cuando tenemos la oportunidad. Lastimosamente no podemos todavía darle un seguimiento adecuado, no tenemos un lugar donde podemos desarrollar este equipo multidisciplinario,
pero estamos con algunos proyectos que esperemos se vayan desarrollando en el paso del tiempo. Y la conclusión es que la fisura labial es una patología frecuente. El tratamiento debe ser establecido según protocolos y con un estricto seguimiento, ¿sí? No es lo adecuado, como decíamos, operar y ya está. Hay que hacerle un buen seguimiento al paciente porque lastimosamente las secuelas son muchas. Y de que trabajemos en equipo depende nuestro éxito, ¿sí? Y algo todavía más relevante, que las secuelas de tratamiento y de la misma patología son muy frecuentes y normalmente no se consideran ya un fracaso en el manejo, salvo raras excepciones, ¿verdad? Pero normalmente sabemos que por ese crecimiento que va a tener el paciente, va a tener que pasar por una serie de cirugías todavía en la medida en que va creciendo para tratar de mejorar su calidad de vida. Eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Osvaldo. El doctor Juan Max, que hace muchísimos años trabaja con Operación Sonrisa. ¿Qué comentarios nos puede hacer? Sí, es una patología que hay mucho en Paraguay y hay muchos chicos, aún chicos y grandes, que necesitan reparación. Yo estoy ayudando en Operación Sonrisa hace 20 años que estamos haciéndolo. Y cada vez parece que hay más chicos que necesitan. O sea, definitivamente el país sería interesante que haga su propio equipo y lo puedan ir disminuyendo la cantidad enorme de chicos que hay con labio leporino y paladar hendido. Una pregunta también. Ahí en Operación Sonrisa la mayoría son cirujanos plásticos. La técnica que usan los maxilofaciales, odontólogos y los versus los cirujanos plásticos, ¿son las mismas técnicas? ¿Son un poquito diferentes? Realmente las técnicas son iguales, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestras formaciones trabajamos con cirujanos plásticos, pero yo creo que es una cuestión de escuela. Por decir, hay otorrinos que manejan muy bien la parte de cirugía plástica facial, cirujanos maxilofaciales que se dedican exclusivamente a la cirugía de labio y de paladar. Entonces, las técnicas en sí son iguales, con ciertas modificaciones, como les decía, ¿verdad? Cada uno va creando después ya su técnica o alguna modificación que le resultó mejor, pero la técnica en sí es igual. Nosotros allá en México tuvimos la oportunidad de hacer campañas similares a las de Operación Sonrisa. La diferencia que teníamos era que había un equipo establecido en las ciudades donde nos íbamos, ¿sí?, a trabajar, de otorrino, fonoaudiólogo, licenciado, gente de enfermería que estaba ya habituada a preparar a los pacientes y hacerle ese seguimiento para que cada 6 meses podamos ir a trabajar. Y en promedio manejábamos un volumen de entre 45 y 50 pacientes por campaña, ¿verdad? O sea, el índice es muy alto. En la zona de Oaxaca y de Veracruz, en México, el índice de fisura labial alveolo-palatina es mucho más alta que en los otros lugares, precisamente por esa precariedad, lastimosamente, con la que vive esa gente, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que las técnicas son iguales, no hay ninguna variación, y es una cuestión de escuela de tener o no la oportunidad de trabajar con estos pacientes, ¿sí? Lo que podría tal vez agregar es que dentro de Operación Sonrisa, que se maneja generalmente por misiones, donde viene un equipo del exterior y un equipo local, se juntan y hacen las misiones. Hay 2 misiones anuales, donde generalmente se operan alrededor de 100 chicos, o grandes, a veces son grandes. Y actualmente en Paraguay, en Asunción, ya hay una clínica local de Operación Sonrisa Paraguay, donde ahí se hace el seguimiento, digamos. Y a lo mejor el sueño es tal vez operar ahí todo el año, aunque sea de pequeño número de cirugías, ¿verdad? Pero actualmente todavía son 2 misiones grandes, bianuales, digamos, cada 6 meses. Así es.
antes de agradecer a los expositores, ¿puedes pasar la diapositiva? Ustedes estaban viendo el afiche del próximo modular que va a ser el 30 de junio. Se dieron cuenta que en mayo no hubo por compromisos científicos, entonces el 2 y el 30 de junio vamos a tener el siguiente, donde se va a tratar un tema muy en el tapete en este momento, que es la marihuana. El uso medicinal del cannabinoide, y que hay un concepto equivocado cuando la gente piensa que la planta de marihuana es remedio, que la marihuana no causa ningún daño, y para nosotros los pediatras es una preocupación muy importante, porque sí daña al niño, sí daña al adolescente, sí daña al feto que se está formando cuando la madre consume marihuana en cualquier forma. En este momento hay una variedad de maneras de consumir. Entonces están cordialmente invitados para el 30 el profesor Manuel Fresco, que es psiquiatra muy conocido en nuestro medio, que es el encargado del centro de rehabilitación, y la doctora Alicia Aldana, que es pediatra, neuropediatra, que nos va a hablar de cómo se usa, por qué se usa, dónde. Y la doctora María Eugenia Montiel de Doldán, también neuropediatra. O sea que están invitados para el próximo 30. El Comité de Adolescencia de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que está coordinado por el doctor Nelson García Riart, les invita. Hay un PowerPoint para pasar. No sé por qué no pasa. Ahí está. Entonces, yo les confieso que no vi esa película, pero los adolescentes sí. Entonces, va a ser una reunión interactiva entre varios profesionales y los adolescentes. Nelson, si querés dar alguna aclaración, por favor, que estás en el motor de este evento. Y el siguiente. No, nada, muchas gracias, Ida. El 13 queremos hacer, el local todavía no está definido, porque aparentemente hoy empezamos a socializar y aparentemente prendió muy fuerte, capaz buscamos un lugar más amplio, pero eso estaríamos a confirmar. Pero el viernes 23 como fecha es escucharle a los adolescentes, a ver qué nos dicen. Son temas muy importantes en adolescencia que dispara, bueno, para todas las áreas: psicología, derecho de la niñez, asistencia social, y para nosotros los pediatras, que son bullying, ciberbullying y depresión. Esta serie pegó mucho en los adolescentes y bueno, eso es lo que vamos a discutir, vamos a escucharle, vamos a aprender de ellos, y bueno, de lo que salga escucharemos y podremos ver si hay algo que le podremos decir. Pero es muy importante escuchar al adolescente, eso es lo que está en boga y eso es lo que haremos el viernes 23. Si hay cambio de local, estaremos avisando. Nada más. Gracias. Va a estar socializado en la página de la sociedad. Y sí. Valentina nos deja un compromiso muy importante a todos los pediatras. Le agradecemos su disertación de esta noche, que a mí personalmente me pareció excelente. Muchísimas gracias, Valentina. Le hago entrega del certificado. Osvaldo. Osvaldo es odontólogo por mi culpa. De verdad quiso ser médico neurocirujano. Y entonces le dije, ¿y no pensaste en odontología? No tardó 2 segundos mirar arriba y dijo, sí, tía, gracias, tía, chao, tía. Y acá está, nuestro odonto cirujano, ¿verdad? Cirujano maxilofacial. Muchísimas gracias, Osvaldo, a todos ustedes por estar acá. Y ahora... Sí. Viste que Ida se acostumbró, se acostumbró a cerrar, abrir, cerrar, abrir. ¿Ya? Pero le tengo que entregar yo también el certificado de Ida, porque ella sí fue la coordinadora oficial
de este segundo curso modular. Y la invitación especial para el tercero, que ustedes lo están viendo, sería el 30 de junio acá en Casa Abbott, a quien agradecemos infinitamente realmente el acogernos en su casa durante todo el año. Tenemos el compromiso de que este curso modular se hace una vez al mes, los últimos jueves o viernes de cada mes, y en algunas ocasiones hasta va a ser viernes, así como fue hoy, va a ser viernes el próximo 30, y el compromiso que hemos asumido con la gente del interior, que siempre nos piden, lastimosamente si yo le pido ahora quién está del interior, es muy probable que hayan uno o dos. Pero el compromiso asumido con ellos es justamente hacerlo viernes de tal manera que en algún momento determinado ellos puedan estar participando activamente con nosotros en forma presencial también, porque de hecho que lo hacen a través del YouTube, ¿verdad? La gente de Casa Abbott nos quiere entregar un brindis especial a la nueva comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y agradecemos inmensamente ese gesto, así como también el ofrecernos un brindis como en todas las ocasiones que hemos visitado esta casa. Muchas gracias. El doctor Ángel Acuña tiene un informe que dar. Sí, más bien realmente es un mensaje para los colegas y las filiales del interior. Acá nosotros los puntajes están establecidos, los puntajes para recertificación. Están establecidos y se dan los puntajes para todos los eventos que se realizan en la Asunción. Siempre los puntajes el mayor puntaje está dado por los congresos nacionales e extranjeros pares de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, salvo los cursos que tienen mayor puntaje porque duran más, a veces un mes, 6 meses, un año. Pero quiero decir a los colegas del interior que cuando ellos organizan actividades, jornadas educativas en sus comunidades, sobre todo donde tenemos las filiales, esos puntajes que se dan en la Asunción tienen un 50% más, de tal modo que el puntaje es mayor para cuando se realiza en el interior, salvo estos cursos de educación modulares que son organizados exclusivamente por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, por el Comité de Educación Médica Continua de la sociedad, que lleva el mismo puntaje. Así es que a los colegas del interior a organizar las jornadas en el interior que tienen mayor puntaje que aquí. Muchas gracias, doctor. Realmente cuando todos tengan su copa en la mano para poder brindar, le voy a pasar el micrófono a la doctora Elba Escalada, que es nuestra hada madrina, para que ordene el brindis. Ella solamente toma agua o champán. Por la nueva comisión directiva, felicidades, un brindis. A la 1, a las 2 y a las 3. Salud.